Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Sino que viva, que se convierta, y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Buenas noches. Hoy celebramos la Santa Misa por Tecla Sirangua, por su eterno descanso. Y también pedimos por Elsa Zavala, por su salud, y por todos nosotros, para que Dios nos siga ayudando en todas nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar nuestra Santa Misa vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Sí. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor.
que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión por su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por la boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado, hemos pecado. Misericordia, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Señor,
hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado, hemos pecado. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con tu espíritu generoso. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Y con su Espíritu. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Para que entiendan, la primera lectura es del libro de Crónicas, y entonces lo que pasó fue que Jeremías le había dicho al pueblo de Israel que se salieran de sus dioses y que regresaran al Dios único, y no quisieron. Entonces vinieron los caldeos. Entonces vinieron los caldeos y destruyeron todo. Se los llevaron de esclavos. 70 años fueron esclavos por no escuchar a Dios. Y ese es el tema, ¿verdad?, que nos está presentando la palabra de Dios. Por no escuchar, por taparle la boca a los profetas, a la gente que nos habla y nos dice que cambiemos, o a alguien que nos da un mensaje, o a alguien que nos cuestiona nuestra vida. Cerramos los ojos, ¿verdad?, y podemos decir: esta es mi vida, no te metas ahí, ¿verdad? Pero Dios nos está mandando un mensaje, y eso le hizo al pueblo de Israel con los profetas y con Jeremías, y Jeremías se los advirtió. Entonces fueron conquistados y llevados como esclavos. Entonces llega Ciro, el rey de Persa, y entonces conquista también a los caldeos, se los quita a los caldeos, ¿verdad? Y entonces él es el que empieza otra vez, deja que los judíos regresen, ¿verdad?, a Jerusalén a reconstruir el templo, porque se lo habían destruido todo lo religioso, ¿verdad? Todo lo religioso. Ya se habían deshacido de todo eso. Entonces ellos tienen que volver a destruir. Entonces le están pidiendo perdón a Dios. Ellos le están ahora
le piden perdón a Dios por todo lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, verdad, en esto? ¿Por qué Dios, verdad, corrige? Vamos a decir, en veces lo decimos castiga, pero en veces también nos corrige nuestra vida, nos deja pasar enfermedades, cosas, situaciones, cosas, porque nosotros vamos en la vida en ocasiones desbocados, y que la mamá le dice a los hijos que no se vaya por ahí hasta que se dan la cabeza, ¿verdad? Hija, no haga eso, y entonces se dan la cabeza. Pero es como Dios mandó a los profetas: corrige tu vida, ¿verdad? Le decía Jeremías al rey de Israel, le decía: no lo lleves a Dios, nosotros tenemos un solo Dios, ¿verdad? Entonces él decía: pero eso es lo que al pueblo le gusta. Entonces no podemos hacer todo lo que nos gusta. Le decía, pero Jeremías decía: sí, pero lo estás llevando a otros dioses, y ese no son nuestros dioses. Pero el pueblo está contento, ¿verdad? Entonces manda el Señor una corrección, porque la forma de corregir, como ustedes también a sus hijos, para que se encaminen al bien. Es importante reflexionar sobre esto y aprender cuando dice la palabra la ira de Dios, así como que Dios está enojado. Más bien y que Dios va a venir a castigar, es más bien Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Dios es misericordioso, que en veces nos manda algo para reflexionar. No es que Dios está enojado, sino que Dios en la ira de que esto me pertenece, ¿verdad? Como tú no me vas a tocar mis hijos, ustedes también, cuando alguien se mete con sus hijos, que entra ustedes un coraje, dice: no, tú no me vas a tocar a mis hijos, tú no te metas con mi hija, tú no te metas, ¿verdad? No te metas con mis hijos, tú no me los vas a arrancar. Entonces Dios, en eso que le llamamos la ira de Dios, viene por su pueblo. Y entonces por eso la palabra de Dios hoy nos presenta esto. No es que Dios castiga, sino más bien que Dios se manifiesta en su misericordia, y dejó que el pueblo, este pueblo, para corregirse, ¿verdad?, 70 años estuvieran como esclavos. Esto pasó el pueblo de Israel hasta que llegó el rey Ciro. Y entonces el rey de Siria, ¿verdad? Pues, ¿qué dijo él? Pues, bueno, pues están estos judíos aquí, ¿verdad? Yo pues que sigan, ¿verdad?, a Jerusalén y que reconstruyan su pueblo. Entonces Dios permite pues aprender también del mal, de este exilio que estaban pasando, ¿verdad? Yo creo que esto nos habla, ¿verdad?, de en veces que somos infieles a Dios como seres humanos, como Él a veces no lo reconocemos, no le damos su lugar, vamos en la vida sin agradecer, ¿verdad? La primera lectura nos habla de esto, ¿verdad? Como un pueblo, después ya que estaba bien, ya que estaba viviendo bien y se llenaba la panza de comida, vamos a decirlo así, y vivía bien, tenía todo bien, se olvidó de Dios y se fue para otro lugar. En eso tenemos que tener cuidado, dejar aunque nos vaya bien, siempre seguir agradeciendo, reconociendo a Dios que todo viene de Él, que si no fuera por Él no tuviera todo lo que tengo. Y cuando me está yendo mal, que es pensar, pues, ¿qué me dice la vida? ¿Qué me dice lo que está pasando? ¿Qué me dice todo lo de alrededor de mí? Y entonces, ¿verdad?, empezar nosotros de nuevo. Dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, o sea, sus heridas, ¿verdad? Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, ¿verdad? Entonces, orando, convirtiéndonos como Dios, es como Dios nos dice que nos oirá cuando nos arrepentimos. Quiere decir que le llamamos la atención a Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios está escuchándonos, ¿verdad? Entonces, hoy nos invita la palabra de Dios a esto, ¿verdad?, a que nosotros reflexionemos en medio de todo lo que estamos pasando, de los tiempos, cómo nos advierten, las enseñanzas que Dios nos da a través de los acontecimientos, de las cosas, y nos invita a la conversión,
pero nos invita a la conversión porque nos quiere. Si alguien te corrige es porque te quiere, ¿verdad? Si alguien te dice algo es porque te quiere, porque como decimos en inglés, been there, done that, ¿verdad? Yo ya estuve ahí, ya lo pasé. Been there, done that, ¿verdad? Sí, yo ya estuve ahí, ya lo pasé. No creo que tú lo pases, hijo, ¿verdad? Por eso le advierte, yo me di en la cabeza. Y entonces encontramos las grandes conversiones como de San Pablo, ¿verdad? Cuando iba a Damasco, pues él se convirtió a Dios y cómo tornó su vida a hablar de Cristo, ¿verdad? Y aquí nos empieza a decir, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y que así como murió por nosotros, nosotros resucitaremos también. Si Cristo murió por nosotros, nosotros resucitaremos. Y entonces nos dicen en Juan, aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 15, que es muy, vamos a decirlo, muy comentado, ¿verdad? Santo amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que tenga vida y la tenga en abundancia, ¿verdad? No vino a condenar, sino a salvarnos. Y eso yo siempre quiero recordarle a la gente, si Dios está por nosotros, para ver cuántas cosas hacemos mal o cuándo nos caímos, no está viendo eso, sino que está viendo cómo salvarnos, ¿verdad? No un Dios castigador que siempre que tengo que estar en gracia de Dios, por supuesto, pero el día que no estés en gracia de Dios y si algo te pasa, te mueres, ¿a poco Dios te va a condenar porque no estás en gracia de Dios, verdad? Y todas las 1000 cosas que hiciste buenas, entonces solo va a contar una mala o una metida de pata, y lo demás, todo lo bueno que hiciste con tus hijos, con tu familia, todo lo que construiste, todo lo que hiciste, entonces todo eso no cuenta para Dios. Yo creo que sí hay que vivir en la gracia de Dios, pero no hay que estar pensando en un Dios castigador que está detrás de mí en todo momento, sino un Dios Padre que viene por mí. Por eso nos presenta aquí el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Nos presenta con Nicodemo todo el que, así como en el Antiguo Testamento miraban a la serpiente y se sanaban, así todo el que mire la cruz, ¿verdad?, se salvará también. Es el que le pida a Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando iban por el desierto, pues los estaban picando las serpientes y le pidieron ayuda a Dios, y entonces le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. ¿Por qué una serpiente? Porque esa era la creencia en aquel tiempo. Todo desde antiguo, desde antes de ellos creían en eso. El símbolo de la serpiente en el Antiguo Testamento venía de la sanación, ¿verdad? Por eso les dijo eso. Y ustedes lo pueden ver todavía, ¿verdad? Los doctores, el emblema de la medicina es las serpientes, ¿verdad? Pero no es de la forma mala, sino que era desde antiguo que así creían. Por eso Dios toma a su pueblo desde sus creencias, ¿verdad? Eso era lo que creían, y entonces de esa misma forma les habló de esa forma. Vean la serpiente y ahora se sanarán, y ahora la palabra de Dios nos dice, vean a Jesucristo y se salvarán. Cuando sea levantado en la cruz, todo el que venga a mí yo lo salvaré. El Evangelio nos dice, la causa de la condenación es no creer en Él. Pero fíjense esto, una cosita aquí que tenemos que tener bien clara. Dice, todo el que cree en Él se salvará, y el que no crea se condenará por no haber creído. Entonces dice, el que crea en Él, o sea, no nomás es creer en Él, ¿verdad? O sea, no está diciendo, entonces ya creo en Jesús y ya me salvé. No, ¿verdad? No está diciendo creer en Él y hacer lo que Él hizo. Porque también Santiago nos dice, una fe sin obra no es válida, ¿verdad? Pues puedes rezar mucho, pero si predicas pero no aplicas, si hablas pero no lo concretizas, ¿verdad? Entonces pues no, ¿verdad? Le está diciendo aquí Jesús esto, no lo está poniendo tan facilita. Así, el que crea en mí se salvará, el que crea en mí viva como yo viví, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y nos está hablando de preferir la luz. Vino al mundo, pero los que vivían en la oscuridad no lo recibieron. Consiste para nosotros en aprovechar a Jesucristo que nos trajo la luz, y así es, consiste en creer en Él, seguirlo a Él, tratar de ser como Él, actuar como Él.
Esa es la forma que está hablando la palabra de Dios, que preferir la luz a las tinieblas. De esa forma estamos aprovechando la gracia de la salvación y sin ningún mérito nuestro. Dios nos regala la salvación, pero tenemos que trabajar por ella. Dios a través de su Hijo Jesucristo nos muestra cómo llegar al Padre, como nos dice también en San Juan capítulo 14, ¿verdad? Para donde yo vaya, yo los llevaré. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, volveré y los llevaré conmigo. O sea, Jesús nos invita a seguirlo. Dios nos regala la salvación, pero tenemos que trabajarla, no tenemos que comprarla, no podemos ofrecer algo por ella así, sino nuestra propia vida, nuestras propias acciones, y eso nos invita. Entonces Dios nos invita a vivir en la gracia de Dios. Y fíjense, ¿cuántos predicadores hemos escuchado, verdad? ¿Cuántos hemos escuchado que tuvieron un acontecimiento tan fuerte y cambiaron, verdad? Dijeron, yo no quiero pasar otra vez por esto. Dios me ha llamado la atención tan fuerte, y se les abre el entendimiento y cambian de vida. Tornan su vida hacia la vida de Jesús, y lo encontramos en muchos predicadores. Lo vemos de esta forma. Entonces nosotros no tenemos que esperar una cosa tan fuerte, ¿verdad? Como en ocasiones sucede en algunas personas, ¿verdad? Que una gracia de Dios y se convierten totalmente. Ya lo encontramos en San Pablo, como lo decía en San Pablo, ¿verdad? Tuvo una cosa tan fuerte que dijo, yo no quiero vivir así, ¿verdad? Entonces nos invita a esto. En este tiempo de la conversión nos invita a esto para prepararnos, ¿ok? Nos está preparando para la resurrección. No quiere que nos quedemos solo en la tragedia, sino que nos vayamos convirtiendo nuestra alma, nuestra persona, para prepararnos a la gran celebración. Va a decir, oye, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Y Cristo va a resucitar. Eso es lo que le voy a presentar, ¿verdad? Pues nos invita a la conversión, a la confesión, a regresar a Cristo, nos dice la iglesia, para volver a recordar, ¿verdad?, la Pascua, la alegría, el gozo que es nuestro. O sea, estamos en toda esa tragedia, pero Dios no quiere que nos quedemos en esta tragedia. Como el pueblo, ¿verdad?, no lo dejó en la tragedia de ser esclavos. Tengo para ti una fiesta. Sal, ¿verdad? Sal de los caldeos. Mandé a los persas para ayudarte. Como Dios manda personas. Los persas conquistan a los caldeos, y entonces por medio usa Dios al rey Ciro para que puedan volver a regresar a la adoración a Dios, a construir su templo y todo. Dios en nuestra vida nos manda personas. No, ni siquiera sabemos, ¿verdad? Entonces estamos en tragedias y nos manda personas para sacarnos, para que sigamos caminando hacia el Señor, ¿verdad? Y Dios presenta esto, corrige. Dios me dice, corrige como tú corriges a tus hijos, ¿verdad? Dios también corrige porque te ama, ¿verdad? Porque nos ama, no quiere perdernos. Él es celoso de nosotros. Y le llama infidelidad cuando nosotros nos vamos al dinero, a las cosas, cuando nosotros creemos que ya vamos hacia adelante sin incluirlo a Él. Esa es infidelidad, ¿verdad? Somos infieles a Dios, porque si Él nos ha dado todo y nosotros tomamos otro camino, ¿verdad?, sin incluirlo a Él, pues somos infieles al que nos ha dado todo. Por eso le vuelve a pedir al pueblo de Israel que sean fiel a Él, sigan sus mandamientos, sus preceptos, todo lo que Él nos pide. Mis hermanos, preparémonos, ¿verdad? Preparémonos para las obras que Dios nos invita. Respondamos siendo buenos, hagamos oración, busquemos que nosotros tomemos también los dones de Jesucristo, ¿verdad? Seamos buenos con la gente, seamos buenos con los que están alrededor de nosotros. Veamos la tragedia, que no nos dormamos y celebremos con nuestro Señor Jesucristo la Pascua, ¿verdad? Nos invita a la conversión. ¿Qué le tengo que entregar a Dios, verdad? ¿Qué estoy esperando para convertirme? Que no venga ninguna tragedia a nosotros, sino seamos fieles a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Sigamos sus caminos, cometemos errores, nos confesamos y seguimos adelante en todo lo que podamos, a que no nos pase algo que no querramos, ¿verdad? Pero si Dios nos lo manda,
o si nos pasa por nosotros meternos en líos, ¿verdad? Entonces Dios está también ahí para ayudarnos. Él no nos deja solos como al pueblo de Israel, sino viene por nosotros. Mis hermanos, yo creo que hoy nos invita la palabra a recordar la corrección, ¿verdad?, de Dios, que nosotros le podemos decir, ay, Dios lo castigó. Una corrección de Dios porque Dios nos ama, porque no quería perder al pueblo de Israel, pero además le manda a Jesucristo para salvarlo, la resurrección, para sanarnos, para sacarnos adelante. Y nos dice San Pablo, si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Si ustedes se recuerdan del bautismo, pues morimos a Cristo, o sea, en el agua nos ahogamos al pecado y nos bautizan, resucitamos a Cristo, ¿verdad? Ya como cristianos, nacemos otra vez como cristianos y seguimos al Señor. Por eso que el Señor Todopoderoso nos recuerde esto, que morimos al pecado y resucitamos con Cristo, que vamos hacia allá, hacia la resurrección. Ahorita todo más calmadito en la iglesia por este tiempo que estamos viviendo de la Cuaresma, todo es más calmadito. Entonces, para celebrar, ¿verdad?, que destruimos la oscuridad. Continuemos nuestra celebración recordando, mis hermanos, que Dios nos ama tanto, Dios nos quiere tanto, que no nos deja en la tragedia. Dios nos ama tanto que nos puede mandar algo, pero para recuperarnos, no para perdernos. Que cualquier cosa que nos pase, nos cuestione por qué camino vamos y regresemos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Es un deber y privilegio de todos aquellos que son bautizados de que oren por las necesidades de otros, seguros de que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Oremos para que los que se preparan para celebrar los sacramentos reciban nuestro apoyo y oraciones. Oremos al Señor. Para que haya paz en los países donde hay guerra, en nuestras ciudades vecinas, y paz en nuestros corazones, oremos al Señor. Para que el Señor responda a las oraciones que tenemos en nuestro corazón, oremos al Señor. Pedimos por los que están enfermos, especialmente por la salud de Elsa Zavala, para que Dios la sane, roguemos al Señor. Oremos por los que han muerto, especialmente por Susan McNurlan, María del Refugio Almaraz, Juan Cervantes y Tecla Cirangua, por quien se ofrece esta Santa Misa. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, durante esta temporada de Cuaresma, calma nuestros pensamientos, aclara nuestros corazones, para que podamos oír tu voz y sentir tu presencia entre nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Y en este momento, mientras yo preparo el altar, ustedes pasen a dar su ofrenda, sin que...
trabajo del hombre sea para nosotros pan de vida. Que sea, Señor, por este vino que trae por la y por mi salvación. Porque no creo en ti, si tú le das amor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, mi Dios. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para que el sacrificio redentor sea para nosotros una ayuda, para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebra tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen los potentados, te celebran unidos en alegría los cielos y las virtudes celestiales. Los bienaventurados serafines permiten asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo, Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. En el cielo, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y Resurrección, nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pónganse de pie. Amar a Dios es un don, Acuérdense de eso, ¿verdad? Que Dios nos dé ese don de amarlo. Es un don de Dios. No podemos forzar a nadie, ¿verdad? No puedes forzar a nadie que te quiera, ¿verdad? No, que estemos bien bonitos o bien bonitas, ¿verdad? No podemos forzar a nadie que nos quiera. Ni tampoco pueden forzar a nadie a querer a Dios, ¿verdad? A Dios hay que amarlo sin pedirle absolutamente nada, ¿verdad? Entonces vamos a rezarle. Él sí nos ama, ¿verdad? Y nunca cambia. Dios nunca va a cambiar. Él nos ama y nos ama y nos ama. Nosotros somos los que tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Que esta Cuaresma sea para eso, ¿verdad? Y no podemos meterle a nadie, sino es un don de Dios, y hay que pedirlo. Señor, que te amemos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a seguir caminando hacia la vida eterna. Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos,
Pedimos por todas las necesidades, por nuestra comunidad. Hemos tenido muchas cosas difíciles. Pedimos por Amanda, se le murió su esposo. Quedó con 2 niños, viuda. Pedimos por Estelita también. Se le murió su esposo, se quedó viuda. Por el güero, que lo conocemos varios, ¿sí? Su papá se murió en México, de COVID también. Entonces pedimos por todos los que están pasando una situación difícil, ¿verdad? Ojalá que no piensen que Dios manda eso. Eso nos hace ver que la vida es frágil, que nadie tiene nada seguro, ¿verdad? No le vamos a echar la culpa a Dios, ¿verdad? De todas esas cosas. Ni nos vamos a enojar porque no morimos, ¿verdad? Creemos en la resurrección. No es un final, sino un hasta luego. Y eso es lo que nos ayuda a Dios a sostenernos. Un hasta luego. Pronto te voy a ver. Una enfermedad nos hace ver que nuestro cuerpo no es perfecto, ¿verdad? Que se puede dañar. Y la Pascua nos ofrece un cuerpo glorioso, Cristo, ¿verdad? La resurrección, que un día vamos a tener un cuerpo glorioso. No lo va a dañar nada, No va a haber enfermedades, no va a haber dolores, no vamos a tener necesidad de que nadie me quiere, nadie me abraza, nadie me toma en cuenta. Dios lo va a llenar todo, ¿verdad? Entonces, pónganse de pie. Vamos a tener lo hermoso de ser cristianos es que tenemos fe en el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos todas estas tragedias alrededor, pero vemos cómo se levantan, Un hasta luego. Lo más doloroso es que no podemos estar ahí cuando alguien se muere y se mueren de repente. No podemos viajar en ocasiones. Y eso se llama impotencia. Es una lucha dentro, ¿verdad? Y es una lucha que no puede decirle adiós a alguien, que no me puede despedir, que no le dije cuánto lo quería, cuánto la quería. Yo siempre abrazaba a mi mamá. Antes de morir le daba un abrazo. Te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, así, todo el tiempo que pude. Te quiero mucho. Y ella me decía, yo también, Yo también te quiero mucho, hijo. Sí, así. Entonces todo eso en algún momento, pues si alguien se nos muere fuera, pues nos va a doler. Si viene una tragedia nos va a doler. Pero por eso tenemos a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos va haciendo pasar todo esto. Entonces tengan fe en Dios, Dios no le desea el mal a nadie, sino nos desea el bien. Él quiere que estemos bien. Y todo el mundo se levanta. Todo el mundo se levanta, ya verán.
el Señor nos va a levantar a todos y estaremos después felices, contentos. Y bueno, pues ya saben que la palabra de Dios nos dice esto también, que los que viven mal no quieren estar en la luz, ¿verdad? Tiemblan ante la luz, ¿eh? No quieren ver la luz, no quieren ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice, abrámonos, ¿verdad? Jesús, que es la luz. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que vive en este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Bajen su cabeza. Protege, Señor, a quienes te invocan y ayuda a los débiles. Reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad y de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vayamos en paz. Gracias.